Hola, en este vídeo vamos a aprender a hacer backups de las bases de datos de MongoDB. De hecho, vamos a empezar creando unas cuantas bases de datos, vamos a hacer unas copias de seguridad o backups y luego vamos a empezar a restaurarlas para aprender los comandos básicos que son necesarios cuando hacemos copias de seguridad en MongoDB. Ok, para empezar, ya todo el código o los comandos en realidad que voy a utilizar para este ejemplo ya están escritos en un post de mi blog, así que van a ver los comandos de una manera resaltada en caso lo olviden o puedan tenerlo también como referencia para un futuro. Entonces vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear dos bases de datos para tener un ejemplo de algunos registros en la base de datos y luego vamos a empezar a hacer los backups. Entonces primero vamos a abrir una consola, en mi caso de Windows, con cmd y voy a iniciar el típico comando de Mongo a través del comando mongod. Entonces iniciando o escribiendo el comando mongod, lo primero que hace es iniciar el servidor de MongoDB y lo principal es ver este mensaje, esperando por conexiones en el puerto 27017. Y con esto pues lo que vamos a hacer luego es empezar a abrir otra consola, pero en este caso vamos a escribir el comando mongo. Entonces esto es tan solo para iniciar un shell de Mongo o poder comunicarnos con la base de datos. Vamos a ver qué base de datos tenemos hasta este punto. Si ejecuto el comando show dbs, observa de que no tengo ninguna base de datos, pero vamos a crear unas cuantas. Por ejemplo, puedo tener una base de datos que se llama mi tienda virtual. Y vamos a agregarle algunas colecciones, porque si damos show collections, observa de que no tenemos ninguna colección. Entonces vamos a insertar una colección de usuarios. Entonces vamos a decir dbusuarios.insert y vamos a insertar un objeto de JavaScript para insertar un registro. Entonces vamos a darle al nombre de este usuario, por ejemplo, Juan. Damos un enter y observa de que ahora si decimos show collections tenemos una colección de usuarios. Y si decimos db.usuarios.find, pues vamos a ver todos los usuarios que tenemos listados en la base de datos. Ahora vamos a crear otra base de datos más. Entonces vamos a decir de nuevo use. Vamos a decir, por ejemplo, ya no sea una tienda virtual, sino un sitio web. Mi blog, por ejemplo. Vamos a decir use blog database o blog nada más. Y vamos a escribir, por ejemplo, si decimos show collections, vamos a decir db.blog. Bueno, de hecho vamos a escribir una publicación. Entonces vamos a decir db.post.insert y vamos a escribir el nombre de esta publicación o este post del blog. Por ejemplo, el nombre, vamos a decirle que es, por ejemplo, mi primer post. Y si nosotros damos, pues ahora vemos que tenemos una colección de posts. Entonces, ahora vamos a ver la base de datos de nuevo, show dbs. Y muy bien, ya tenemos dos bases de datos. En realidad tenemos cuatro, pero las dos primeras ya vienen instaladas con MongoDB cuando instalamos MongoDB. Entonces, aquí tenemos las dos bases de datos que hemos creado. Vamos a hacer un backup de ellas. Entonces, para hacer un backup es bastante sencillo, porque vamos a abrir o vamos a cancelar el comando de Mongo, el shell de Mongo, vamos a cancelarlo con control C. Y si nosotros queremos, por ejemplo, tener una carpeta aquí con el backup, vamos a ubicarnos en el escritorio, por ejemplo. Entonces vamos a decir cd desktop. Una vez ya estoy ubicado en el escritorio, el comando para ejecutar, digamos, el backup es tan solo uno, se llama mongodump. Y si nosotros decimos mongodump y damos un enter, observa que aquí en el escritorio se me ha creado una carpeta, aquí la vemos que se llama dump. Y esta carpeta dump, si nosotros vemos que hay en el interior, observa que están las bases de datos que yo tenía listadas, porque en la base de datos yo tenía 4 bases de datos. Pero en realidad, como te decía, 2 ya vienen preinstaladas cuando instalamos MongoDB. Una es local y otra es admin. Entonces vemos dos bases de datos, blog y mi tienda virtual. Si vamos a ver las bases de datos blog, observa de que tiene una colección de backup de post.bison. Y si vamos a mi tienda virtual, recuerdas que teníamos una colección de usuarios, pues también tenemos usuarios.bison. Entonces ya tenemos el backup de base de datos. Para comprobar si esto realmente es una base de datos, vamos a restaurarlas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir de nuevo Mongo Shell, la manera en la cual nos comunicamos con MongoDB. Y vamos a decir show dbs. Vamos a eliminar, por ejemplo, la base de datos mi tienda virtual. Use. Vamos a primero tener que ubicarnos en la base de datos, use mi tienda virtual. Y vamos a ver sus colecciones, show collections. Muy bien, estoy ubicado en la base de datos, entonces vamos a eliminarla. db.drop database y tiene que ser escrito exactamente igual. Y es un método, damos un enter y observa que me dice que
ha eliminado o sí ha eliminado una base de datos. Damos show collections, show DBS, perdón. Y observa de que ya no está la base de datos mi tienda virtual, solo hay 3. Y vamos a hacer lo mismo con la base de datos blog. Entonces vamos a decir use blog y luego db.dropDatabase. Damos un enter y ahora de nuevo show DBS y ya no tenemos las dos bases de datos. Y nosotros en realidad lo que podemos hacer es de que aquí podemos ver los comandos como te decía. El comando que hemos ejecutado ahorita es mongodump y hemos eliminado las bases de datos. Entonces, ¿cómo hacemos el backup de la base de datos? Bueno, tenemos que ejecutar otro comando. El comando equivalente de mongodump, es decir, mongodump hace el backup, el que restaura los backups se llama mongo restore. Entonces, de hecho voy a colocarlo aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, dentro de desktop, para restaurar la base de datos primero tenemos que decir dónde está el backup. Entonces vamos a entrar a la carpeta dump, cd dump. Y muy bien, ya estamos dentro de la carpeta dump. Entonces aquí vamos a decirle voy a restaurar la base de datos a través del comando mongo restore. Y observa de que no estoy en el shell de Mongo, esta es simplemente la línea de comandos. Entonces mongo restore y vamos a darle que digamos base de datos es la que quiero restaurar. Por ejemplo, si yo tan solo doy mongo restore, él va a restaurar todas estas 3. Entonces vamos a decir mongo restore. Y de hecho él me dice que use por defecto un directorio llamado dump. Entonces, si digamos que cuando nosotros hicimos el backup nos dio una carpeta llamada dump y aquí están las bases, las backups. Entonces vamos a salir al mismo nivel de desktop y vamos a decirle tan solo mongo restore. Porque por defecto él lee, digamos, el directorio dump. Entonces, él apenas ejecutamos el comando mongo restore, él busca por defecto la carpeta dump. Entonces aquí es donde él ha leído y observa de que ahora me ha dicho que ha regenerado algunas bases de datos. Por ejemplo, me dice que ha ido restaurando mi tienda virtual.usuarios y ha restaurado también blog.post y al final ha terminado. Entonces los ha restaurado. Aquí nos dice el número de documentos que ha restaurado. Recuerda que tan solo tenía un registro, así que tan solo ha restaurado un documento. Y vamos a verlo, vamos a decir mongo show dbs. Y observa de que ahora de nuevo tenemos la base de datos blog y la base de datos mi tienda virtual. Entonces vamos a ver si realmente tiene los datos. Por ejemplo, mi tienda virtual show collections. Y observa de que ahora tengo los usuarios. De hecho puedo decir db.usuarios.find. Y vemos que tenemos de nuevo el registro que habíamos guardado previamente. Entonces ya estamos haciendo backups y restauraciones de todas las bases de datos. Porque tan solo ejecutamos el comando mongodump y mongo restore. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres hacer una base de datos de una sola, digamos un backup de una sola base de datos? Para hacer eso también es bastante simple. Porque lo único que tenemos que hacer es, vamos a hacer lo siguiente. De hecho vamos a eliminar la base de datos. Show DBS. Vamos a eliminar las dos bases de datos. Entonces vamos a decir use blog. Y vamos a decir db.dropDatabase. Bueno, de hecho empieza con minúscula dropDatabase. Se fue la base de datos blog. Vamos a decir use mi tienda virtual. db.dropDatabase también. Y de hecho parece que lo he escrito mal. Use mi tienda virtual con una sola n. Vamos a eliminarla. Muy bien, se ha eliminado. Vemos show dbs. Y observa de que de nuevo he eliminado las dos bases de datos. Ahora vamos a hacer un backup tan solo de una base de datos. Entonces, nosotros ya habíamos aprendido cómo hacer backups de todas las bases de datos. Aquí lo tenemos en la carpeta dump. Entonces, para restaurar una sola base de datos, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, primero tenemos que salir de la consola y vamos a decir mongo restore. Y el comando para decirle que queremos restaurar una base de datos le decimos --db. Y recuerda de que por defecto él lee la carpeta dump. Entonces dentro de la carpeta dump yo le voy a decir que quiero la base de datos mi tienda virtual. Entonces le digo mi tienda virtual. Si yo doy un enter, observa de que él me dice de que le estoy dando un comando --db. Pero que también le debería dar, digamos, la dirección de dónde está el directorio de dump. Entonces él ha utilizado por defecto esta carpeta llamada dump. Entonces vamos a ver, digamos, cómo lo ha restaurado, si realmente lo ha restaurado. Entonces vamos a decir mongo show dbs y no lo ha restaurado. Porque, como te decía, él necesita decirle en dónde está o en qué carpeta es la que está. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle mongo restore, el comando --db, el nombre de la base de datos, mi tienda virtual.
Y de hecho vamos a escribirlo bien en mi tienda virtual y el nombre digamos, del directorio. Entonces, para pasar el nombre del directorio le pasamos el nombre de la carpeta dump y el nombre de la carpeta en la cual está almacenada. Entonces le decimos dump y el nombre de la carpeta, recuerda que se llama exactamente igual, mi tienda virtual, aquí lo tenemos. Entonces mi tienda virtual. Y ahora sí, parece que sí lo he restaurado. Entonces aquí lo vemos, dice que ha restaurado desde mi tienda virtual la colección de usuarios.bison. Entonces vamos a ver de nuevo, mongo show dbs y observa de que aquí está mi tienda virtual. De hecho vamos a ver si realmente tiene las colecciones. Entonces decimos use mi tienda virtual y le decimos vamos a decirle db.usuarios o show collections para ver qué colecciones tenemos aquí adentro de esta base de datos. Aquí están los usuarios, vamos a ver si están los usuarios con el comando find y aquí ya están los usuarios. Entonces ya estamos restaurando una sola base de datos, porque si recuerdas o ves, no estamos viendo la otra base de datos llamada blog. Entonces, ¿qué pasa si yo en realidad ahora tan solo quiero hacer el backup de una sola base de datos? Bueno, también vamos a salirnos del Mongo Shell y vamos a decir de nuevo Mongo. De hecho vamos a limpiar la consola, vamos a decir Mongo dump y de hecho vamos a eliminar esta carpeta de backups para tenerlo limpio nuevamente. Vamos a eliminarlo. Muy bien, lo he eliminado. Vamos a decir mongo dump --db mi tienda virtual. Tan solo quiero el backup de esa base de datos. Entonces le decimos mongo dump, damos un enter y observa de que de nuevo se ha creado la carpeta dump. Pero la diferencia es de que ahora tan solo tengo la base de datos mi tienda virtual, ya no tengo las otras bases de datos que me había generado antes. Entonces de esta manera estamos haciendo backups de, digamos, tan solo una base de datos. Y para restaurarte, pues hace unos segundos ya te enseñé cómo restaurarla. Tan solo de nuevo con el comando de mongo restore --db la base de datos y dónde está la base de datos almacenada, en qué carpeta. Muy bien, entonces también podemos hacer lo mismo con las colecciones, es decir, quizás tan solo quieres restaurar una colección de toda tu base de datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar, por ejemplo, esto de aquí, clear o cls. Y, por ejemplo, yo tan solo quiero hacer la restauración de la colección de usuarios. Entonces le digo mongo dump, le digo la base de datos --db, se llama mi tienda virtual. Y la colección collection. Y el nombre de la colección se llama usuarios. Entonces si nosotros damos un enter, observa de que de nuevo me ha creado el backup. Pero dentro de mi tienda virtual tan solo está usuarios. Obviamente tan solo tenía una colección de usuarios o una colección. Si tuvieran múltiples colecciones, tan solo les haría el backup de una sola colección. Y con esto vamos a ver ahora cómo restaurarlo. Ok, pero antes de restaurarla, primero vamos a tener que eliminar la base de datos para poder restaurarla en este caso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir mongo. Vamos a escribir show collections o show dbs para ver las bases de datos. Y vamos a eliminar la base de datos. Entonces vamos a decir use mi tienda virtual. Y vamos a eliminarla, db.dropDatabase. Y de hecho por aquí debo tener el comando, así que es lo mismo. O también lo puedo escribir, db.dropDatabase. Una vez eliminada la base de datos, lo que vamos a hacer es restaurarla. Entonces si vemos show dbs, como vemos no tenemos la base de datos. Vamos a restaurarla, pero en realidad vamos a restaurarla tan solo una colección. Entonces si nosotros tuviéramos múltiples colecciones, pues con el siguiente comando que les voy a enseñar, vamos a restaurar tan solo una colección. Vamos a limpiar la consola con cls y vamos a decir lo siguiente. Primero, estoy en desktop, aquí tengo el backup de la única colección. Entonces, supongamos que si aquí yo tuviera múltiples colecciones aparte de esta, pues tan solo yo quiero, digamos, hacer la restauración de esta única. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir mongo restore --db. ¿Qué base de datos es la que vas a restaurar? Entonces primero voy a restaurar la base de datos llamada mi tienda virtual. --collection para decirle qué colección, de hecho es con doble L, qué colección es la que voy a restaurar ahora. La colección se llama usuarios, entonces le digo usuarios. Y luego le tengo que decir desde dónde, entonces le digo la dirección, entonces le digo dump, de la carpeta dump, hay una carpeta llamada mi tienda virtual. Doy un enter. Y de hecho aquí tengo un problema porque parece que no me está conociendo o no me está reconociendo la base de datos. Entonces vamos a ver cuál es el problema.
Y de hecho, lo que me ha faltado es colocarle el nombre de la colección. Es decir, como estoy restaurando tan solo una colección, le voy a decir ahora cómo se llama la colección. Y la colección se llama usuarios. Entonces, lo mismo que lo anterior, solamente que le agrego /usuarios. Es decir, de dónde está la colección. Y tan solo doy un enter. Y el problema que me está dando es en realidad de que nosotros tenemos que decirle el punto .bson. Es decir, vamos a decir usuarios.bson. Y observa de que ahora sí lo ha restaurado. El problema que me está diciendo aquí es, aquí mismo lo dice que el flag, --d y --collection, o los argumentos, deberían solamente ser utilizados cuando voy a restaurar archivos.bson. Y si nosotros vamos a nuestro backup, observa de que cuando hacíamos digamos la restauración, me da específicamente ese archivo bson. Y aquí como lo he restaurado, pues le tengo que decir exactamente qué archivo bson tiene que restaurar. Entonces vamos a ver a Mongo, vamos a entrar a MongoDB, show dbs, y observa de que ahora tenemos de nuevo mi tienda virtual, la base de datos. Entonces vamos a decir use mi tienda virtual show collections. Ahora vamos a decir db usuarios.find, y aquí tenemos de nuevo el usuario. Muy bien, y eso ha sido todo por este ejemplo. Ya hemos hecho las restauraciones y los backups de base de datos, de colecciones, y también tan solo de las bases de datos enteras. Entonces de esa manera podemos ir, digamos, haciendo copias de seguridad y restaurándolas a medida que nuestro sistema empiece a crecer o a medida que también lo necesitemos. Hay servicios que ya lo hacen automáticamente, pero es bueno conocerlas en caso nosotros queramos traer los datos que ya tenemos de una aplicación y unirlos a otras o cualquier otra operación que se nos ocurra.